Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Participar Nos Une. Es el podcast de la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León. Y pues aquí tratamos de conectar historias, conectar personas que están transformando nuestra comunidad con activistas, con ciudadanía comprometida, expertas, expertos, académicas, académicos y servidores públicas. Y pues tratamos de buscar herramientas, ¿no?, para poder participar activamente en la construcción del nuevo Nuevo León. Y estoy muy agradecido de tener aquí a grandes personas. Pues por una parte a Sebastián Calderón, a Sofía Castillo y a Alejandro Águila. Yo soy Andrés Barrios. Y pues me gustaría que se presentaran cada uno de manera muy rápida, que nos platicaran en dónde andan y saber qué es esto que están aquí proponiendo, ¿no? Porque estamos aquí juntos los cuatro deliberando. Hola, un saludo a toda la audiencia. Gracias Andrés, Alex, Sofía por estar también, por invitarme acá al podcast de la Secretaría de Participación. Yo soy Sebastián Calderón, soy abogado, historiador, soy colombiano y he trabajado básicamente en el diseño y en la implementación de distintos modelos de democracia deliberativa desde distintas orillas. Soy cofundador de una organización llamada Instituto de Política Abierta, una organización colombiana que tiene trabajo en América Latina, en el sur global, en estos temas, y ahora estoy trabajando como Program Manager o coordinador de programa en Innovation for Policy, que es una organización internacional también de estos temas de innovación democrática. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Castillo, también activista por la democracia deliberativa y practicante de los mecanismos de democracia deliberativa ya desde hace un par de años, cofundadora de SUR, Instituto del Sur Urbano, y muy contenta de estar por acá con ustedes para platicar de esto. ¿Qué es esto llamado democracia deliberativa? Gracias. Bienvenidos, pues yo soy Alex Águila, coordinador de mecanismos de participación justo aquí en la Secretaría, entusiasta de estos temas y afortunado de poder estar aquí charlando con ustedes y sobre todo haber trabajado estos días en torno a la Semana de la Participación. Gracias. Y bueno, yo soy Andrés Barrios, soy director de implementación de instrumentos y mecanismos aquí en la Secretaría. Y pues estoy bien contento de estar junto con Alex recibiéndoles. Y pues bueno, a mí una pregunta que me sale de repente cuando estamos hablando de este concepto de democracia deliberativa, ¿quiere decir que la democracia no delibera o por qué le tenemos que poner un apellido deliberativa? ¿O cómo está eso de que el concepto de la democracia le tenemos que poner apellidos, ¿no? Entonces un poquito vamos yéndonos por lo primero. ¿Cuál es el concepto de democracia deliberativa? Bueno, la democracia deliberativa surge como una apuesta por entender otros modelos alternativos de democracia distintos antes, o digamos al que estamos como habituados en todo el argot de la democracia, es a la democracia agregativa, ¿cierto? Es la agregación de preferencias o de necesidades que después se concretan en un voto y pues tenemos a una persona que gana unas elecciones. La democracia deliberativa lo que intenta es digamos, distanciarse de ese concepto de agregación y decir como no solamente es agregar necesidades o agregar intereses, sino también deliberar sobre ellos, poder discutir, poder llegar a un consenso por medio del discurso y a partir de eso tomar decisiones públicas. Entonces es ahí cuando, digamos, se habla en este momento de la tercera ola de la democracia deliberativa. Ya ha habido dos olas anteriores que se han concentrado, digamos, en entender cuáles son los conceptos de consenso, de participación, de deliberación, y en este momento pues nos encontramos precisamente en la tercera ola de la democracia deliberativa, entendiendo cuáles son esas necesidades que tienen las y los ciudadanos para deliberar y para poder tomar decisiones públicas. Sí, concuerdo. Me gusta como esta idea de como la democracia siempre está por venir, ¿no? O sea, siempre hay un proceso de ampliación democrática, entonces un esfuerzo constante. Entonces esta analogía de ola, ¿no?, de un devenir, creo que nos viene muy bien, y también creo que es un momento interesante en la democracia deliberativa porque habemos bastantes personas que estamos tratando de enfocarnos también en cómo se vive esta experiencia de ampliación democrática, de apertura de espacios para otras formas de hacer democracia desde el sur global, ¿no? Y que entendemos también como sur global, que creo que esa es la tercera ola, ¿no?, que está llegando.
bueno, es un concepto territorial, pero también político, en el sentido de que somos los países y territorios que tenemos procesos de democratización más duros, ¿no? Que tenemos democracias jóvenes, que tenemos áreas de oportunidad muy grandes en nuestras democracias electorales y participativas, ¿no? Entonces, bueno, la democracia deliberativa, para mí, agregarle este apellido es también sumar más gente a la mesa, ¿no? Y de maneras en las que pueda como que pueda como afrontar las barreras a la participación ciudadana, ¿no? Que si quieren, ahorita hablamos de eso para no agarrar un monólogo. Sí, son de repente muchos conceptos. Recuerdo por ahí en el año 2000 en México, cuando gana Vicente Fox la presidencia y después de 70 años del PRI en la presidencia, que celebrábamos que por fin había llegado la democracia a México, ¿no? Y pensábamos en ese entonces, en ese incipiente 2000, que la democracia era eso, ¿no? O sea, simplemente poder cambiar al presidente, ¿no? De partido. Y resulta que no, nos hemos dado cuenta que la democracia es un concepto que siempre está en construcción, ¿no? Y siempre se nos antoja cuando por fin llegamos a esos hitos que estamos incompletos, ¿no? Que no era eso, o sea, no era el haber cambiado el partido que estaba gobernando, porque nos dimos cuenta que todavía faltaban muchísimas cosas, ¿no? Y creo que justo ahorita que están hablando de olas de democracia, justo es eso, ¿no? O sea, cómo es que nos vamos enfrentando frente a ese estado y frente a esa forma de organizarnos que siempre ha sido incompleta y que siempre va a ser perfectible, ¿no? Entonces, justo creo que este pues, concepto de la democracia deliberativa pues está como muy verde, ¿no? Apenas estamos empezándolo a ver en los países del sur global, como dice Sofía, pero que sí se ha probado en otras partes del mundo. No sé si nos quieran un poquito platicar realmente eso que es en ejemplos exitosos que se han llevado en otras partes del norte global, ¿no? Uh-huh. Sí, puedo hacer como una acotación conceptual y me ayudas a dar ejemplos. Creo que es importante como nombrar los elementos que nos parecen a nosotras importantes, los elementos que nos parecen fundamentales a destacar en ese concepto nuevo de democracia, ¿no? La democracia deliberativa es una democracia por sorteo. Entonces busca como regresar a esas nociones de democracia, no tanto república representativa, donde quienes iban a las asambleas a tomar decisiones públicas eran personas elegidas aleatoriamente, ¿no? Entonces busca como traer un poquito ese concepto de nuevo a la mesa de participación. Y también pues busca incluir a personas históricamente relegadas de los procesos de participación pública, ¿no? O de toma de decisiones públicas, por lo que normalmente está orientado a poblaciones que no tienen el acceso a su derecho a participar, ¿no? Consideramos que hoy día pues la participación es un privilegio de pocas personas que puedan pagar traslados, que puedan pagar quién cuide a los niños o a las personas adultas mayores mientras estás participando, quién pueda tener tiempo libre para hacerlo en un horario de las personas normalmente. Entonces, bueno, creo que esos son como elementos muy importantes, y también que la participación se gratifica, ¿no? O sea, hay una remuneración para cubrir esos costos de participar. Y bueno, la deliberación es un proceso en consenso, donde vienen personas aleatorias a tener una discusión sobre una temática difícil, una temática complicada, un problema público complejo, y ayudar a los gobiernos a tomar decisiones con mayor inteligencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los ejemplos del norte global son muy buenos, se los voy a dejar a Sebastián. Sí, solamente para agregar un poco de eso, el truco precisamente de la democracia deliberativa, y yo creo que su instancia también en las innovaciones, es eso que precisamente que estaba diciendo Sofía. El sorteo es una manera de solucionar un problema básico, que es, si tú abres un espacio de participación, va a llegar la misma gente politizada, la que siempre está participando, donde ya hay, digamos, unas lógicas y unos gremios ya establecidos de participación
participación, y eso no está mal, pero también la apuesta es cómo llegamos a esa persona o a esas personas que están no politizadas, que ya no les interesa en absoluto la democracia, que ya ni siquiera votan ni creen en el sistema electoral. Y eso precisamente es lo que decía Sofía, pues se hace con sorteo, y creo que ahí esa innovación, digamos, sí como que la democracia deliberativa sí tiene ese diferencial de otros tipos de innovación democrática, ¿cierto? De presupuestos participativos o de democracia digital, tecnologías cívicas, sí hay una innovación respecto a cómo entendemos esa participación de la ciudadanía. Los ejemplos, digamos, hay varios, sobre todo en Europa, se han implementado. En Irlanda hubo un proceso de toma de decisiones por medio de la ciudadanía para el derecho del aborto. Ese es como el gran ejemplo de la democracia deliberativa, lo van a haber citado en todos lados. Y matrimonio igualitario, adopción y matrimonio igualitario. En Australia también hubo de toma de recursos públicos también, una asamblea ciudadana para definir, digamos, en qué se quería invertir los recursos públicos. En Francia, no me acuerdo el tema. ¿Clima? Ok, sí. En Francia también hubo una del clima, en Reino Unido también hubo otra del clima. Ajá. Y bueno, y desde ahí en esa ola, digamos que empieza a aparecer más o menos como desde el 2016, un poquito antes, empieza a acuñarse también pues mucho de los conceptos, empieza a generarse ejercicios acá en el sur global, ¿cierto? En países como Chile, con los y las 400, que era una asamblea ciudadana que quería decidir sobre tema pensional y tema de salud. En Colombia, la Asamblea Itinerante de Bogotá, con el Consejo de Bogotá definiendo temas de plan de ordenamiento territorial. En Chihuahua, el Jurado Ciudadano también, del que Sofía pues lideró en ese momento. Entonces ahí empezamos precisamente todas estas personas a conocernos y a reconocer efectivamente que en el sur global no tenemos las mismas necesidades necesariamente, y que quizás esa metodología de asambleas ciudadanas o esos mecanismos de democracia deliberativa hay que adaptarlos a nuestras propias necesidades y a nuestros propios contextos y darle un cariz nuevo, ¿cierto? Desde el sur global a todo esto que se está hablando de democracia deliberativa. ¿Puedo agregar una última cosita ahí? Perdón. Todos estos ejemplos son súper importantes porque también, si se fijan, son temáticas re complicadas. Entonces también la forma en la que se ha utilizado la democracia deliberativa, los mecanismos, pues ha sido justo para solucionar problemas públicos complejos, ¿no? Por ahí se nos escapó, hubo un mecanismo para deliberar sobre residuos nucleares también, que se me está escapando. ¿Dónde fue? ¿Fue en Australia también? Creo que sí. Sí. Perdón. Vamos a corroborar ese dato en breve. Pero, por ejemplo, esas temáticas tan difíciles, como lo compartían ayer nuestros colegas también, como incluso problemas públicos de alta polarización, como podría ser el derecho al aborto, matrimonio igualitario, justo las asambleas plantean un espacio donde podamos aprender juntas las personas comunes, y también como realmente tener un sentido de qué quiere la gente, en un proceso acompañado también por expertas y personas funcionarias públicas, ¿no? O sea, no son las personas solas, sino hay toda una estructura de facilitación de ese proceso de toma de decisiones públicas, ¿no? Oigan, y yo veo por lo que nos están platicando, la experiencia que tuvimos ayer en el panel con personas como ustedes platicando y otras cuantas más de Sudamérica. Yo me imagino que ahorita, contrastando los ejemplos, cuando hablamos, como lo que acaban de decir, ¿no? El derecho a decidir, temas nucleares que son de interés pues muy amplio, ¿no? Sin embargo, encuentro en esta figura deliberativa una gran oportunidad como herramienta para aterrizar y resolverlo hiperlocal, ¿no? Por ahí ayer nos contaba Sebastián de las comunidades indígenas, ¿no? De pueblos originarios que vienen deliberando de manera ancestral, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro, sino que ya es una forma de tomar decisiones en comunidad por un bienestar común. Pero entonces, ¿cuáles son las oportunidades ante los retos que estamos teniendo específicamente, no nada más en Nuevo León, ¿no? Sino en las pequeñas comunidades, en lo local, en México, en Latinoamérica? ¿Cómo podemos aprovechar esta herramienta que hay que hacerle ver a la ciudadanía? ¿Cómo les podemos convencer
de participar en estos procesos, ¿no? Ese es el gran reto, creo que quienes estamos del lado de la toma de decisiones en los gobiernos, pero también haciendo esta amalgama, ¿no?, con las personas que están en la calle. Eso es algo que me gustaría que me platicaran, dónde podemos entrar para que estos ejercicios tengan beneficio para las personas. Sí, lo primero yo creo que es, como dices, o sea, hay distintos modelos desde el sur global. Tradicionalmente se han usado para participar, para deliberar, para llegar a consensos. Las mingas indígenas son un ejemplo de esto en toda América Latina, las barazas en África, digamos, muy tradicionalmente, como es la toma de decisiones allá desde las comunidades, por ejemplo, en Kenia. Lo que uno puede ver, digamos, dentro de toda esta perspectiva es, digamos, algunas barreras, ¿cierto?, de comunicación y de aprendizaje de lo que ya hemos hecho. Yo creo que lo primero es reconocer qué nos ha funcionado y qué podemos seguir haciendo. Y sí hay una distancia grande entre estos mecanismos quizás más tradicionales y esta nueva ola y esta apuesta por la democracia deliberativa. Yo creo que eso es lo primero, podernos comunicar y podernos entender dentro de unas innovaciones desde un lado, pero también desde lo tradicional y de lo que hemos hecho, y poder adaptar eso en sistemas de diseño que le permitan a la ciudadanía participar de una manera más efectiva. Lo segundo es creerle a la participación, o sea, y esto va desde los dos lados. O sea, al principio es desde la institucionalidad, cómo la institucionalidad va a acoger esas recomendaciones que surjan de una asamblea ciudadana o de un mini público o de un jurado ciudadano. Ahí hay muchos retos y yo creo que hay una trayectoria grande por emprender ahí, de entender cómo la institucionalidad le va a pintar o le va a formar una ruta específica al ciudadano y a la ciudadana que va a participar, y le va a decir desde el primer momento: nosotros vamos a escuchar y vamos a tomar decisiones con estos insumos, porque la gente no quiere perder el tiempo realmente. O sea, si uno va y se presenta y delibera durante 3 días, por más de que le paguen, por más de que se reconozca ese derecho a la participación, la gente no quiere perder el tiempo, sino va a ser escuchada. Ayer decían en el panel precisamente que las asambleas ciudadanas y la democracia deliberativa no debería utilizarse para decisiones que ya están tomadas, ¿cierto?, para validarlas y para legitimarlas, sino más bien para entender un consenso en el que no hay, digamos, un consenso que no hay dentro de la misma sociedad. Entonces, yo creo que creerle a la participación desde la institucionalidad es dibujar una hoja de ruta desde un primer momento a la ciudadanía para que se entienda cómo se van a utilizar esos insumos en la toma de decisiones públicas, y desde la ciudadanía también dar ese paso a entender, digamos, cómo puede ser parte de la creación de valor público, ¿cierto? Si hay una crítica grande de que el sistema electoral, de que el sistema representativo no nos está efectivamente representando y no nos escucha, démosle una opción a esta nueva forma de democracia deliberativa que la verdad es que no está acabada, y yo no creo que las metodologías ya estén suficientes para coger toda la participación. Es más, invitar a las personas también a seguir construyendo toda esta participación diariamente, y para quizás institucionalizar un mecanismo en el que probablemente aleatoriamente se tomen decisiones así, y aleatoriamente se elijan personas y se vaya tomando cada vez más decisiones con la ciudadanía, ¿cierto? Entonces creo que es una manera muy muy interesante de poder apoyar todo este concepto de la democracia representativa o de la elección de representantes, sino se trata de, oigan, vengan y construyamos todas y todos juntos. Eso da muy buen pie a justo como hablar de los procesos de codiseño dentro de estos ejercicios de democracia deliberativa, ¿no? O sea, donde todos los actores posibles participan en todo momento desde diseñar y pensar juntas cómo afrontar estas barreras de desigualdad política, ¿no? Cómo determinar un encauzamiento para las recomendaciones, para estos consensos que se van a gestionar dentro de los espacios de asamblea, por ejemplo, ¿no? Me parece muy importante regresar a ese punto que mencionabas de la deliberación es una práctica política antiquísima, ¿no? En nuestro país están los círculos rarámuri, muchísimos pueblos originarios de México participan, tienen sistemas de sorteo para elegir delegadas o delegados, ¿no? O sea, como el encargo, ¿no? Lo llaman como el encargo político que se le da a ciertas personas, y muchas veces es por sorteo, ¿no?
Entonces realmente creo que la innovación acá es el uso, ¿no? Y también ese proceso no terminado de definir hacia dónde va. Y creo que es un ejercicio también de mucha imaginación política frente a estos grandes retos de crisis de representación, ¿no? Y de desigualdad política, o sea, donde tenemos que traer a más gente a la mesa, reconocer también como implementadoras de estos nuevos mecanismos que sí hay una desigualdad política, o sea, no todas las personas pueden participar. Entonces, eso también crea una perspectiva de igualdad política donde tenemos que pensar en muchas cosas, ¿no? O sea, desde el horario en el que vamos a hacer nuestros ejercicios de participación, hasta el lenguaje, ¿no? O sea, cómo creamos materiales de formación previos, ¿no? O sea, como todos estos elementos que ya hemos ido mapeando de consulta previa, libre e informada. Pero cómo lo llevamos más allá y también cómo incorporamos a las personas comunes a los procesos de toma de decisiones públicas, porque eso de verdad va a construir una política cívica, ¿no? O sea, hay una cultura cívica que nos urge en lo local, ¿no? En lo local, en lo estatal, en lo nacional. Gracias. Sí. Y bueno, justo de estas ideas que están poniendo sobre la mesa, se me recuerda la encuesta de cultura cívica, si no me equivoco, en donde habla que precisamente en México a quienes menos les tenemos confianza son a los que elegimos de manera representativa, ¿no? A quienes votamos por ellos, que son nuestros diputados, que luego son también personas del Ejecutivo. Y son en quienes menos confiamos, ¿no? Pero también ayer mencionabas la medición del Latino Barómetro, en la que se habla de que hay muchas personas que pues no les hace ruido esa parte de tener decisiones que no sean democráticas, ¿no? Sino que sean autoritarias de cierta manera, ¿no? Entonces creo que como que estas dos situaciones se están cruzando y aparte le añadimos la complejidad en el sur global de que son países que cuentan con muy pocos recursos para ser un país, ¿no? Para ser un estado, que no tienen resuelta la vida, por decirlo de alguna manera, sino que pues realmente tienen pocos recursos y entonces pues ciudadanía que no confía, le cruzas que tal vez ese modelo representativo no les está generando un valor pues democrático, ¿no? Uh-huh. Y un estado que realmente pues tiene poco para jugar, ¿no? Pues se antoja como un caldo de cultivo muy especial, ¿no? Y donde sí tenemos que definir de una manera muy tropicalizada este tipo de herramientas, ¿no? Y creo que ahí justo entra esta parte del codiseño, Sofía, en la que hablas, donde este tipo de ejercicios no es un tipo de ejercicios que desde el Estado o desde la institución se tenga que decir, pues vamos a poner esto a consulta o vamos a hacerlo con tales preguntas o tal plan de formación, sino que siempre es bien importante en este tipo de ejercicios deliberar, pero desde el diseño, ¿no? Uh-huh. No solamente llegar a que haya una audiencia, ¿no? O un público de personas deliberando, sino que tenemos que deliberar en todo momento, ¿no? Desde qué material formativo, cómo vamos a hacer las mesas, ¿no? Cómo es que vamos a preguntarnos y qué nos vamos a preguntar, ¿no? Entonces es un ejercicio pues pesado, ¿no? Porque requiere de mucho trabajo de muchas personas, pero que creo que justo es algo que puede arreglar mucho este tejido, ¿no? Este tejido de confianza entre el Estado y la ciudadanía o las personas, ¿no? Entonces, justo creo que un poquito la reflexión puede ir por ahí. Yo sí lo creo, o sea, creo que, y lo hemos hablado, ¿no? O sea, como de fondo y de contexto también está esto, ¿no? O sea, como la crisis de representatividad no solamente se queda ahí, sino que puede germinar en procesos muy complicados de antidemocráticos, ¿no? Que creo que no es el caso, o sea, no hemos visto como la peor manifestación de eso en nuestro país todavía, ¿no? Pero es importante justo también ante crisis simultáneas, ¿no? O sea, crisis de crisis, tuvimos la pandemia hace unos años, wow. Tenemos ahora la crisis climática, tenemos crisis económica, tenemos crisis de desigualdades, todo al mismo tiempo. Entonces, realmente también creo que esta noción de inteligencia colectiva y de
traer a las personas que tienen saberes, ¿sí? O sea, es que no es como que la democracia deliberativa le está haciendo un favor a la gente trayéndoles a la mesa, es que necesitamos esa inteligencia, ¿no? Necesitamos que las personas juntas tomemos consenso sobre problemas complicados, ¿no? Y necesitamos ayudar al Estado a encontrar esas soluciones, porque creo que es muy difícil afrontar como los grandes problemas públicos tan complejos, además que estamos afrontando desde las instituciones, sin la ayuda de las personas y ayuda organizada e inteligencia realmente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues justo eso responde ante riesgos antidemocráticos, ¿no? A mi parecer. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay una realidad en esto, y es, pues, para implementar asambleas ciudadanas se necesitan recursos. Eso sí es una verdad a todas luces. Recursos económicos, recursos humanos. Y la pregunta grande entonces es ¿quién los puede tener todos, ¿cierto? Seguro de pronto una institucionalidad no los tiene todos para implementar un ejercicio verdaderamente que genere impacto. Pero pues evidentemente vamos a tener que buscar desde el codiseño distintos recursos y distintas maneras de aportar para lograr hacer algo que le genere un impacto a la ciudadanía y le genere un impacto a la toma de decisiones. Entonces yo creo que ayer precisamente es una discusión de pues ¿a quiénes podemos acudir? Pues hay estudios desde las universidades, desde organizaciones de la sociedad civil, hay colectivos, hay un montón de expresiones políticas de la ciudadanía y expresiones institucionales a las que podemos acudir, no solamente entendiendo una relación ciudadano o ciudadana-institución, sino hay una multiplicidad de actores que hay que traer a la mesa a discutir y hay que codiseñar precisamente esos ejercicios con ellos. Yo creo que porque estamos ante un escenario latinoamericano de entender esto, ¿no? O sea, de decir por dónde nos vamos, por un mesianismo eficiente, ¿cierto? Que nos soluciona los problemas, que es una figura política que es autosuficiente y que puede generar toda la solución a todos los problemas, o nos vamos por una alternativa de reimaginar la política, ¿cierto? De buscar nuevas esperanzas y de entender que sí hay unas metodologías y unas vías y unas personas que estamos trabajando en esa reimaginación política, y que es precisamente cómo llegamos a una gobernanza colaborativa de verdad y cómo hacemos que la toma de decisiones y la solución de esos problemas sea pública y no sea realmente solamente desde una persona. Entonces ahí es donde nosotros nos encontramos en este momento en América Latina, en todos estos contextos de crisis. Creo que hay que apostarle, yo soy fiel creyente que hay que apostarle precisamente a esa toma de decisiones desde distintos lugares, porque es la inteligencia colectiva, son las personas a quienes las atraviesan esos problemas quienes van a dar realmente soluciones estructurales a esos problemas, y no es una persona tomando las decisiones desde un nivel ejecutivo como lo hemos visto en algunos países de América Latina. Y venimos escuchándoles, ¿no? De todas estas problemáticas que estamos viendo a nivel continente, en el sur global. Y a mí me gustaría mucho escucharles. Yo sé que ustedes tienen una experiencia muy amplia viajando, realizando estos ejercicios, ¿no? Y no me refiero viajando en el sentido del turismo, ¿no? Sino viajando, implementando, observando, estudiando. Y a mí me gustaría mucho que pudiéramos compartir un mensaje a las personas que nos escuchan, y lo que decíamos, ¿no? La gente ya no le interesa participar, ¿no? A la gente está muy desangelada por N cantidad de motivos. Pero ustedes, ¿qué han visto que puedan decir que a partir de estos ejercicios que vivimos, que estudiamos, que observamos, ha habido cambios realmente? Que no hay que pensar tampoco en que se salvó el país o lo que sea, porque eso no hay que caer tampoco en la romantización del instrumento, pero qué cambios de personas, comunidades, ejemplos, ¿no? Que nos puedan platicar sobre alguien que les haya marcado dentro de estas experiencias deliberativas, porque seguramente hay muchas historias valiosas, ¿no? Pues la gente, ¿no? O sea, como del lado de la investigación, luego como promoventes de estos cambios, ¿no? O sea, esta apertura a la democracia deliberativa, pero en mi caso como implementadora de un mecanismo que fue el Jurado Ciudadano Anticorrupción, a mí se me queda muy, muy grabado como, aparte fue un proceso que fue completamente virtual, ¿no? Durante pandemia.
Y era impresionante ver a la gente como haciendo sus actividades cotidianas, pero ahí en la asamblea, ¿no? O sea, por ejemplo, Juan, que tenía su despachador de su expendio, pues, o sea, y lo veías despachando el expendio, pero participando, y el proceso de entrada y de salida de las personas, ¿no? Algo también muy importante de la democracia deliberativa es el componente de formación. O sea, el componente de formación es enseñarle a las personas, sobre todo a las personas expertas y funcionarias públicas que acompañamos el proceso, a responder preguntas de los asambleístas, las asambleístas, ¿no? Que tienen este rol de indagación, de investigación, que estos referentes de personas expertas que son quienes siempre participamos como nosotras, ¿no? O sea, que estamos aquí, nos encanta, pero el rol es distinto, ¿no? El rol es más de atender y acompañar, no tanto de protagonizar y deliberar, ¿no? Entonces, todos esos cambios como de chip en la gente, y también ver cómo las personas comunes realmente tienen un proceso de fortalecimiento en su ser como investigador y de toma de decisiones públicas, a mí me parece lo más interesante, ¿no? Y lo más bonito de presenciar, ¿no? Porque realmente no es difícil que las personas nos interesemos por la toma de decisiones públicas. Yo creo que realmente lo que pasa es que el derecho a participar es un privilegio de poca gente, ¿no? Más que no haya interés, creo que no hay los incentivos suficientes y un piso parejo para que todas podamos acceder, ¿no? Y ahí, digamos, complementando eso, yo también creo que el mayor aprendizaje de estos ejercicios es que generan cambios comportamentales en la gente. O sea, la gente empieza a creer mucho más en la toma de decisiones públicas. A veces sabemos el discurso de que la democracia no se perfecciona y ya listo, nos vamos para la casa, cerramos la puerta, sino que es un ejercicio de todos los días. Pero yo creo que desde la institucionalidad y desde la ciudadanía hay que interiorizar un poco más esa creencia para entender que una asamblea ciudadana quizás no logre solucionar todo el problema de legitimidad democrática, pero que quizás 2, 3 o 4 se van a ir acercando y van a tender a cada vez perfeccionar un poco más esa democracia que queremos. Entonces creo que en eso está la apuesta, en poder generar más ejercicios de estos. No se trata de hacer una asamblea ciudadana y listo, vamos a ver qué pasó, sino cómo hacemos para que esa periodicidad nos lleve a entender qué cambios comportamentales se está generando en la gente. Yo creo que eso ha sido lo que más me he encontrado en los ejercicios en Bogotá, en la asamblea itinerante. En la segunda asamblea que se hizo, las personas que lo impulsaron le preguntaban a la gente que había participado en la primera si les gustaría seguir participando de la segunda. Había como un 20% de las personas que se iban a seleccionar que no iba a ser por aleatoriedad, sino que iba a invitarse directamente a esas personas que se habían seleccionado en una anterior vez por aleatoriedad. Y las personas decían que sí. O sea, al principio las personas estaban muy escépticas y no, o sea, casi que fueron porque les dijeron, bueno, les podemos dar una compensación de su día y ustedes van a poder hablar con los concejales y decirles que por qué hacen esto y que por qué son tan perversos y no sé qué. Y después tenían una calidad, digamos, del discurso mucho mayor. Ya no era solamente decirle al concejal, es que usted es un demonio y no sé qué, y hace esto, sino, oiga, sí, ¿cómo hacemos para entender una estructura ecológica de la ciudad de Bogotá e incluirla dentro del plan de ordenamiento territorial? ¿O cómo hacemos para generar espacios seguros dentro de esas desigualdades raciales o desigualdades de género que existen dentro de la ciudad? Entonces, todo esto, digamos que se puede entender desde que haya una periodicidad, y yo creo que es la gente la que está empezando a entender, digamos, mucho más esos grandes problemas de los que no hay consenso y esas grandes apuestas que se quieren hacer desde las asambleas ciudadanas, desde un nivel local, desde un nivel nacional, desde un nivel transnacional. Y me acuerdo una persona de la Global Assembly, eso fue otra experiencia que se hizo, seleccionando 100 ciudadanos y ciudadanas del mundo para deliberar, para construir un documento que se iba a presentar ante el COP26 sobre las apuestas y la visión de la ciudadanía frente al futuro climático, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba moderando también virtualmente unas conversaciones con gente de Madagascar, de Yemen, de Rusia, de Azerbaiyán, de Irán, y una persona de Azerbaiyán me escribió una vez a mi celular
y me dijo, oye, acabo de entender todo, yo nunca me había preocupado por el cambio climático y en estas sesiones de formación precisamente para la deliberación me he dado cuenta lo importante que es y ahorita estoy como cambiando mis prácticas de vida. O sea, eso para mí fue como súper emocionante, nunca la conocí en persona y todo, pero logramos generar una relación, digamos, por medio de esta formación que se estaba haciendo para la asamblea, al punto de que ella me escribía en el celular y me decía, oiga, sí, estoy cambiando prácticas, digamos, de reciclaje, de comprar, digamos, ya no tanto bolsas en el supermercado o algo así. Y yo creo que esos cambios solo se pueden registrar en esa periodicidad o en esa forma, digamos, de entender la democracia deliberativa. No solo un suceso, sino cómo hacemos para apostarle precisamente a ver cuáles son los cambios dentro de la ciudadanía también, dentro de su comportamiento, no respecto a la institucionalidad solamente, sino respecto a ellos mismos y su manera de deliberar. Gracias. Y antes de pasarle la palabra a Andrés, nada más me gusta mucho esto, cómo el instrumento terminó por trascender al instrumento mismo, ¿no? O el contenido. Es como, ya no, sí me interesa el cambio climático porque ahora lo entiendo gracias a que me invitaron a este ejercicio y ahora cambio los procesos conductuales o personales, ¿no? Qué bonito. Exacto. Y creo que, a ver, aquí en la Secretaría tenemos un mantra que dice que participar nos cambia. Y creo que justo nos están contando esas historias, ¿no? Personas que participaron y que cambiaron realmente, ¿no? Para cerrar, a mí me gustaría preguntarles un poco, o sea, ¿qué fue lo que les hizo cambiar a ustedes? O sea, ¿por qué ahora son amantes y defensores de la democracia deliberativa? ¿Y qué los hizo? O sea, ¿qué fue lo que los cambió? ¿No? O sea, ¿en qué momento participaron y cambiaron y ahora están llevando esta palabra, ¿no? Dale. Excelente pregunta. Es muy retador como trabajar temas de democracia porque hay un gran campo, ¿no? O sea, como que hay mucho camino, luchas ganadas de procesos de 15 años, ¿no? Que hemos ido heredando, ¿no? En mi caso particular. Y luego darte cuenta que todavía hay más, ¿no? O sea, como que ya ganaste una lucha de 15 años, heredada de sociedad civil, de paso de batuta, porque esto siempre es así, ¿no? Pase de batuta. A mí en lo personal creo que fue darme cuenta que la democracia participativa tiene límites muy fuertes y que en nuestro país, esa es frase del señor Carlos Brown, la simulación es un deporte nacional. Entonces creo que la democracia deliberativa, o sea, otra de las bondades, como desde el enfoque anticorrupción también de la democracia, tiene menos riesgos a ser capturada o a ser simulada o a ser movilizada para algún fin, ¿no? Predeterminado. ¿Por qué? Porque simplemente las personas no se pueden como autoadscribir al proceso de participación, sino que son sorteadas, ¿no? Entonces, esa posibilidad de, por ejemplo, de capturar o de como de sesgar el proceso de participación se reduce mucho, obviamente se tiene que cuidar. Entonces, para mí ha sido un interés muy grande como esa parte de proteger la participación ciudadana en México, ¿no? Y encontrar formas de blindarla. Y también la parte de desigualdad política, ¿no? O sea, como que cuando realmente te das cuenta que participar es súper complicado, ¿no? Por temas de movilidad, de economía, de quién eres y cómo te presentas espacios de participación, ¿no? Creo que ahí la democracia deliberativa tiene mucho que ofrecer también y por eso soy ferviente defensora, bueno, promotora, que también tiene muchas áreas de oportunidad y estamos también como en ese proceso de entenderla mejor desde nuestros territorios, ¿no? Porque sin duda esa es una de las grandes críticas, que son instrumentos que vienen del norte global en papel, porque de nuevo creemos también que la deliberación es una práctica latinoamericana y pre-Latinoamérica, ¿no? De nuestro territorio. Entonces, desde ahí. Gracias. Perdón. A mí me cambió respecto a esto el contexto de mi país, sobre todo. Como saben, pues en Colombia llevamos una guerra de más de 50 años. Y cuando yo soy estudiante de historia, cuando era estudiante de historia en la universidad, me acuerdo que me dediqué a estudiar todo el siglo XX colombiano y a decir, bueno, pero ¿de quién es la responsabilidad? No entiendo. Y la verdad es que cuando llegó el proceso de paz del 2016 en Colombia,
la responsabilidad es de muchas personas y de muchas instituciones. Y la única forma de llegar a entender realmente qué pasó era por medio de la justicia transicional. Yo creo fielmente en eso. Y la justicia transicional tiene unos valores muy parecidos a la democracia deliberativa. La justicia transicional habla de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición, y que por medio de un ejercicio dialógico vamos a entender las penas a las que debería someterse un perpetrador de alguna masacre o de algún acto de violencia dentro del país. Y eso ha sido un proceso en el cual todo el país ha caminado desde el 2016, ha sido un proceso muy fuerte, muy duro para muchas personas en la ruralidad colombiana, y digamos que y la otra vez encontramos eso, personas de Colombia que estamos dedicadas a esto, estamos precisamente porque el conflicto nos ha llevado a entender esto, ¿no? Como a entender qué formas hay de construir valor público desde el discurso, desde hablar contigo, desde poder entenderte y decir, listo, no lo comparto, pero no por eso te elimino o hago actos de violencia contra ti o inclusive te mato, ¿cierto? Como fue el caso de Colombia en muchos años. Entender que la posibilidad, que existen distintas perspectivas en la sociedad, pero que no por eso es imposible llegar a un consenso, y que por el contrario hay escenarios en donde podemos desde distintas perspectivas, desde distintos contextos, desde distintas experiencias llegar a un consenso y tener una mejor sociedad. Yo creo que eso es algo que a mí me marcó mucho desde las experiencias que hemos visto con las instituciones que se desplegaron de justicia transicional en el país, y que después de rebote llego yo a la democracia deliberativa por proyectos y por apuestas, digamos, personales, pero después empiezo a entender de una forma mucho más profunda que esto se parece mucho a la justicia transicional y a ese valor de discutir con las demás personas, de tratar de buscar ese consenso y de aceptar una diversidad social, digamos, en temas de opiniones, pero que aún así podemos construir una mejor sociedad. Pues gracias, cuántos aprendizajes, escucharles es un gusto, un placer. Y bueno, ahorita ya Andrés les da el cierre, pero que sepan que aquí tienen su casa, un espacio donde nos entusiasma mucho colaborar con personas que tienen estas creencias, ¿no? tan vivas, tan arraigadas, tan lindas, en pro y el beneficio de todas las personas. Muchas gracias. Sí, pues definitivamente tenemos mucho que aprender, ¿no? Desde la institución, desde la secretaría, pero también desde la ciudadanía tenemos que aprender a dialogar, ¿no? Porque si de repente ya nos ha costado dialogar un poco, entonces, pues bueno, tenemos un reto enorme y esperamos estar juntas y juntos para seguir aquí en adelante, ¿no? Tratando de deliberar sobre qué es lo que nos toca. Es un placer estar con ustedes, gracias por recibirnos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y participar. Nos une y pues nos veremos pronto. Por favor, veámonos pronto. Bye.